Es la 1:00 en punto. FTC Noticias. Información, actualidad, entrevistas y toda la realidad de la minería chilena. FTC Noticias, a través de Radio FTC. Titulares en FTC Noticias. Superintendencia del Medio Ambiente formula cargos contra Gasmar por mal uso de sus procedimientos. La ministra Schmidt visita la bahía de Quinteros este lunes. Expertos OMS también en la zona. La moneda vive su momento más crítico. Desaprobación es más alta que el respaldo. La crisis de Quintero y los derechos humanos nublan el horizonte del segundo mandato de Piñera. Cobre inició con pérdida la semana en la Bolsa de Metales de Londres. Retroceso de 0,72% pone en alerta el precio mensual del metal rojo. La expresidenta Bachelet pidió abordar medidas urgentes por las violaciones a los derechos humanos en Venezuela y Nicaragua. Hoy abrió la Asamblea General de Naciones Unidas como alta comisionada para los derechos humanos. Los dueños de imprentas y tipógrafos en picada en contra de la obligación de la boleta electrónica para honorarios. Aseguran que se perderán más de 1.000 puestos de trabajo. Y en el deporte, Colo-Colo fue sancionado con 2 partidos sin público en el campeonato local por los desórdenes de agosto pasado del Superclásico. En Corea del Sur, el seleccionado Diego Valdés tuvo que pedir disculpas por una broma racista en redes sociales. FTC Noticias. Actualidad, opinión, información. 1:00, 2 minutos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Bienvenida, bienvenido a esta transmisión en línea de la radio de la Federación de Trabajadores del Cobre, la radio FTC, aquí desde los estudios centrales en la avenida General Bustamante al 627 en la comuna de Providencia, para todo Chile y el mundo a través de la www.ftc.cl. También estamos con nuestra señal online y en streaming en nuestros canales y redes sociales de YouTube. Hay cielos despejados, hubo bruma durante la mañana, pero ya absolutamente brilla el sol en la capital de la República, 23 grados de temperatura con 30% de humedad relativa en el ambiente. ¿Cuál es la situación meteorológica para todo el país? Dice la dirección respectiva, es que hay una circulación ciclónica desde el extremo norte hasta la región del Maule, mientras que entre las regiones del Biobío y los ríos hay un régimen anticiclónico, es decir, va a haber más vientos y frío en vista de la situación de cielos despejados de la parte norte del territorio. La región de los lagos presenta un régimen anticiclónico debilitado, mientras que desde la región de Aysén al extremo sur se observa una aproximación frontal, es decir, van a llegar las lluvias por el sur del país, pero no se visualizan hasta, por lo menos, dice la dirección meteorológica, este lunes por la tarde-noche en Magallanes. ¿Qué pasa por el norte del país? Como siempre, saludamos a todos nuestros trabajadores del cobre en las divisiones de Codelco en la zona norte. Estamos hablando de Calama. A esta hora hay 25 grados de máxima. Se llega, en definitiva, a la temperatura probable según la dirección meteorológica. Hay anuncio de hasta 60 kilómetros por hora de los vientos, mientras que en Antofagasta tenemos la costa con cielos absolutamente despejados, va para 17 de máxima, hay 15 a esta hora de la tarde con cielos con nubosidad parcial por la mañana y cielos despejados durante la tarde para la portada de Antofagasta y toda la zona costera. ¿Qué pasa en la división central? Nos vamos hasta San Felipe Los Andes, a esta hora 28 grados en San Felipe y en Los Andes va para 30 de máxima, cielos absolutamente despejados para todos nuestros trabajadores de la división andina. ¿Y qué es lo que pasa con nuestros trabajadores de la división Ventanas? Un gran saludo al sindicato número 1, al sindicato Turnados también, que tuvieron reuniones y tuvieron la presencia de nuestros dirigentes de la Federación de Trabajadores del Cobre el jueves pasado. Hay cielos con nubosidad parcial durante la mañana, ya despejados por la tarde, 16 a esta hora de máxima, según la dirección meteorológica, van a llegar a 17. Y por la zona sur, de lo que nos compromete a nosotros las divisiones de Codelco en la región de O'Higgins, la dirección meteorológica dice que hasta ahora Rancagua presenta 25 grados con cielos absolutamente despejados, va para una máxima de 26, tanto Rancagua como Machalí, y buen tiempo en toda la región del Libertador. Saludos también a toda la zona central que ya se empieza a preparar además para las celebraciones de fiestas patrias. Eso sí, vamos a revisar las informaciones más importantes del mundo sindical
del mundo de la minería, de los trabajadores de Chile, en las ondas de esta emisión de Boletín de Noticias de FTC Noticias. 1:05 p.m. FTC Noticias. Toda la información ahora. Y se los comentábamos, una información que se conoció pasado el mediodía a través de un comunicado público, es que la Superintendencia del Medio Ambiente ha señalado que se le va a formular cargos a la empresa Gasmar, empresa importadora de gas licuado que cuenta con 5 estanques de almacenamiento refrigerado en su terminal de la Bahía de Quintero. De acuerdo a los antecedentes entregados por la Superintendencia, se funda en las, comillas, deficiencias en el funcionamiento del sistema de antorcha en relación a un flujo de gas barrido y de gas piloto, inferiores a lo comprometido en la Resolución de Calificación Ambiental RCA que regula esta actividad. Además, dice, dicho cargo se califica como grave y por incumplimiento de una medida establecida en su autorización ambiental destinada a eliminar o minimizar los efectos adversos del proyecto. Sin embargo, y pese a que hay claros incumplimientos, dice la SMA, los antecedentes reunidos no entregan elementos suficientes por ahora como para imputar responsabilidad de los lamentables episodios de contaminación que afectaron a los vecinos de la zona durante la semana del 20 de agosto recién pasado, dice esta comunicación que remata con, además del cargo señalado, se formulan otros cargos por otros incumplimientos, a saber, la falta de acreditación del mantenimiento de la antorcha y equipos conexos, el incumplimiento de la obligación de adecuado manejo de residuos peligrosos y la falta de respuesta íntegra a un requerimiento de información formulado por la Superintendencia en el año 2017. Recordemos que la semana remató con estos datos cruzados y esta pugna en definitiva entre la Superintendencia del Medio Ambiente, la ministra de la cartera Carolina Schmidt y la Empresa Nacional del Petróleo ENAP. Todo esto cuando el gobierno dijo en su momento que a buenas y primeras, como se le acusó, que había sido ENAP la responsable de la emergencia, luego ENAP salió a desmentirlo. Todo esto terminó además con la renuncia del vicepresidente de la compañía en el directorio, Gonzalo de la Carrera, designado por el gobierno de Sebastián Piñera para estos efectos, y dejando en un momento muy complejo a la presidenta del directorio, la ex ministra de Obras Públicas, Loreto Silva. Bueno, recordemos que este domingo la ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt, en una conversación con Mesa Central, el programa de discusión política de Canal 13, los domingos por la mañana, aseguró que nadie ha centralizado la culpa en ENAP como la única empresa del Estado responsable. Lo que sí se ha dado a conocer y cumpliendo la legislación vigente, lo que permite la legislación es que cuando se detecta un incumplimiento a la normativa, evidentemente aquí todas las empresas generan episodios de contaminación. Pensemos que en esta zona, además, hay muchas empresas que ni siquiera tienen resolución de calificación ambiental, ya que fueron instaladas antes de 1997, que empezó a funcionar la normativa medioambiental en nuestro país. Todas las empresas tienen crisis y no hay ninguna que se sienta a salvo, dijo Schmidt antes de este viaje, que además tiene a esta hora la ministra en la zona de Quintero, mientras recordemos hay peticiones de renuncia por parte de los alumnos que llevan 4 liceos tomados desde las últimas jornadas. Además hay una señalización de la espera de los resultados de los trabajos que puedan hacer los expertos de la Organización Mundial de la Salud, que ya llegaron a aquello, y además hay un antecedente que tiene que ver con la petición del Consejo Regional de Valparaíso, que algunos de sus integrantes están pensando, o así lo ha informado el diario El Mercurio de Valparaíso, una petición para modificar el plan regulador intercomunal. De esta manera hay que definir qué pasa con las próximas 754 hectáreas, donde según la planificación actual aún está permitido la instalación de más industrias, las que hasta podrían ser de carácter peligroso. Es por lo mismo que consejeros oficialistas, por ejemplo Manuel Millones de la UDI, ha dicho que la medida solo depende de la voluntad política del Ministerio de Vivienda y no hay otra posibilidad. El CORE expresó su voluntad política y transversal de apoyar una modificación al plan regulador intercomunal, eliminando la zona de industria peligrosa por zona de equipamiento, área verde y eventualmente área molesta, aseguró. Además, dijo este consejero que en el 2012 el MIMBU propuso crear el parque industrial en 500 hectáreas más a más de 1000 que ya estaban disponibles. Ante eso no solamente no se accedió, sino que también modificamos la propuesta de 500 para crecimiento industrial, dejándola solo por 500 de áreas verdes. La disputa de esa zona que se ve
como ustedes ven en las imágenes de televisión, a veces alejado entre la población y las industrias. Bueno, esa denominada zona es la que aún tiene autorización para que se vuelvan a instalar industrias, pero en vista de todo lo que ha ocurrido en Quintero y en Puchuncaví, parece que eso va a terminar siendo de otra manera. Veremos qué pasa con aquello, una situación compleja que sigue afectando a los habitantes de Quintero y Puchuncaví, y que además tiene ahora esta formulación a una empresa privada, Gasmar, por tener problemas con su RCA, su resolución de calificación ambiental en el manejo del gas licuado importado que llega hasta esa zona, otro de los señalados o puntualizados como presuntos responsables de la contaminación en el borde costero de la región de Valparaíso Norte. 1:10 p.m. Radio FTC. Actualidad, opinión, información. Bueno, pero como siempre, una situación coyuntural, nacional, en este caso que ha tenido ya 3-4 semanas casi de debate, de polémica, de argumentos, de contrapropuestas, también de declaraciones polémicas, lleva a que los chilenos, en esta medición semanal que hace la empresa consultora privada Plaza Pública CADEM, vinculada en algún minuto, se dijo, al oficialismo, al sector de Chile Vamos, pero que ellos mismos han enfatizado que hacen esta evaluación en vista solamente de un servicio para el debate político. Bueno, esta vez, por primera vez, desde que comenzó su segundo mandato el presidente Sebastián Piñera, la desaprobación, es decir, las personas que rechazan al presidente, está por sobre el respaldo u aprobación. Es decir, hay un 44% de personas que rechaza al presidente Sebastián Piñera, mientras que hay solamente un 42% que lo aprueba. Todo esto en una semana marcada por la crisis ambiental de Quintero, la aprobación del sueldo mínimo y además el debate que se generó por la salida de el otrora ministro de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Mauricio Rojas, su señalización o recuerdo de que había calificado como un montaje el Museo de la Memoria, y además todo lo que eso ha repercutido en el último tiempo. El sondeo midió en septiembre de 2014 la imagen de los últimos gobiernos desde Salvador Allende, y este año decidió realizar la misma encuesta. Según los resultados, el primer gobierno de la expresidenta es el mejor evaluado por los chilenos, con un 58%, bajando un punto de la evaluación anterior, cuando se hizo esta misma encuesta en septiembre de ese año. Bueno, el que sigue el primer gobierno del presidente Piñera con un 47% y el de Patricio Aylwin con un 45%. Más atrás está el gobierno del presidente Lagos con un 30% y el de Frei Ruiz Tagle con un 27%. Además, según esta empresa Plaza Pública CADEM, un 19% de los encuestados, es decir, más de 700 casos, reconoció no saber cómo el próximo 11 de septiembre se cumplen 45 años del golpe de Estado. Es decir, hay casi un 20% de personas que no tienen idea que se conmemora en el día de mañana. Y un 85% dijo que existen pactos de silencio en el ejército para proteger a militares involucrados en las violaciones a los derechos humanos. El 42% además de los encuestados dijo que el golpe aún divide mucho a la sociedad chilena, y además un 78% manifiesta que el gobierno debería cerrar Punta Peuco y dejar que cumplan en cárceles comunes los militares exagentes, muchos de la dictadura, condenados por crímenes de lesa humanidad. Un debate que además sigue dando cuenta de la discusión de la acusación constitucional en la Cámara de Diputados, donde hoy varios ex jueces y jueces del máximo tribunal salieron a defender a sus pares que están siendo impugnados por los parlamentarios de oposición. Números, palabras, respaldos, desaprobación y todos los efectos que dejan las noticias en el mundo de la política también es parte de nuestra parrilla noticiosa aquí en FTC Noticias. 1:13 p.m. FTC Noticias. Actualidad, opinión, información. Bueno, y en el día de ayer ahí hubo una multitudinaria romería en recuerdo de las víctimas del terrorismo de Estado, como dicen las agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos y de ejecutados políticos. Esto, recordemos, en un camino que se hace por el centro de Santiago, pasando por La Moneda, en una marcha y una romería que llega hasta el sector de la avenida Recoleta, el ingreso en esa sección del Cementerio General de Santiago. Y ahí está, recordemos además, el mural, el gran memorial por los detenidos desaparecidos y los ejecutados políticos, recordando los más de 3.000 que fueron asesinados, desaparecidos, torturados en dictadura. Bueno, después de eso, evidentemente comienzan una serie de anomalías, de incidentes, tanto en el exterior como en el interior del cementerio, pero terminó todo con rayados a distintos mausoleos y además un ataque absolutamente violento, agresivo
al memorial o a la tumba transformada en una suerte de mausoleo al aire libre del fundador y ex senador de la UDI asesinado en 1991, Jaime Guzmán Errázuriz. Bueno, hoy la Unión Demócrata Independiente, el partido que fundó el gremialismo como tal, por Guzmán, anunció la presentación de una querella contra quienes resultan responsables de este ataque a la tumba del fundador del partido, que también está en el cementerio general. En un comunicado, la colectividad dice que lo ocurrido es una nueva demostración de que en Chile aún existen algunos sectores minoritarios de la sociedad que, motivados por el odio, siguen promoviéndolo y validando la violencia política, sin siquiera respetar la memoria de un ex parlamentario que fue asesinado cobardemente por un grupo terrorista en 1991. En la misma línea, recalcó que por la gravedad de lo ocurrido y porque no estamos dispuestos a que algunos sectores continúen mancillando la figura de nuestro fundador, es que el partido presentará este lunes 10 de septiembre una querella contra quienes resulten responsables. Cuestión que se materializó ante el séptimo juzgado de garantía, ante el noveno, juzgado de garantía de Santiago, por parte de la UDI en esta jornada. Por su parte, el director ejecutivo de la Fundación, Jaime Guzmán, la que busca a las nuevas generaciones implantarle y colocarle el legado y la doctrina de Guzmán sobre cómo se debe desarrollar la marcha del país. Estamos hablando del abogado Jorge Jaraquemada. Dijo que el hecho que repudiamos y condenamos enérgicamente, así como los intentos por justificarla. Exigimos justicia y respeto por la figura de Guzmán, especialmente cuando el crimen que le arrebató la vida permanece impune y sus asesinos siguen libres. Las reacciones que quedan por parte de la UDI a una romería que fue multitudinaria, que solamente tuvo estos episodios lamentables, en todo caso, de violencia, ya que la misma marcha convocaba a una memoria, un recuerdo, y no a terminar hablando de situaciones violentas que tenían que ver con otro grupo político, sencillamente por la intolerancia que se puede dar en la visita al Camposanto, que, recordemos, alberga, creo yo, o por lo menos en la información que uno maneja, a casi gran parte de la historia de Chile, producto de que también ahí hay muchos expresidentes y familiares sepultados, exministros. Por lo tanto, en definitiva, es un ataque más bien a la memoria histórica que puntualizarlo, señalarlo solamente como un ataque a un grupo en específico. Lo que sucedió como repercusiones, consecuencias de la gran marcha y la romería por los derechos humanos que se realizó este domingo 9 de septiembre por el centro de Santiago. 1 de la tarde, 17 minutos. Radio FTC. Actualidad, opinión, información. Bueno, y como nos escuchan, como siempre, ahí en Calama, en toda la división norte, esta es una información positiva, podríamos decir, que tiene que ver con el restringir en este amplio mercado ilícito, ilegal, absolutamente dañino contra la sociedad del narcotráfico. En este caso, personal de la sección OS7 de Carabineros, la especializada en la lucha tráfico, ha detenido a una banda de delincuentes incautando más de 298 kilos de pasta base de cocaína en la comuna de Calama, allá en la región de Antofagasta. La investigación del personal uniformado con la fiscalía local permitió desbaratar una banda de 3 sujetos de nacionalidad chilena que ingresaban grandes cantidades de droga al país por pasos ilegales a través del transporte por tierra. Los individuos utilizaban burreros que ingresaban la mercancía por la región de Antofagasta para luego transportar esta droga a otras regiones de Chile. Todos pensaban que esta es la importación de fiestas patrias, dicen algunos. Bueno, la imputación va a generar un control de la detención ante el Tribunal de Garantía de Calama, que ha permitido que todos queden en prisión preventiva producto de estar infringiendo la ley 20.000 contra el tráfico de drogas, en este caso una masiva incautación de casi 300 kilos de pasta base de cocaína en Calama. 1 de la tarde, 18 minutos. FTC Noticias. Bueno, yo les comentaba que se ha conocido ya que la ex presidenta Michelle Bachelet, recordemos, es la alta comisionada por los derechos humanos o para los derechos humanos en las Naciones Unidas, y hoy fue su gran estreno en sociedad internacional, podríamos decir, porque tuvo que abrir o participar de la primera sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas, que recordemos se desarrolla durante todo el mes de septiembre para acoger a los más de 150 países que son parte del organismo multilateral, ahí con la sede en Nueva York, la conocida sede de Naciones Unidas, donde muchas veces se ven a los presidentes en el atrio dando cuenta de sus alocuciones. Bueno, ahí entonces es que Michelle Bachelet ha señalado que hay que tomar medidas
y abordar medidas urgentes y enérgicas respecto de la denuncia de violaciones a los derechos humanos en Venezuela y en Nicaragua. Y en vista de este discurso que se va a desarrollar, una de sus portavoces, Rabina Shamdasani, ha dicho que Michelle Bachelet se va a reunir con el canciller venezolano. Venezuela pidió una reunión, dijo Shamdasani, y todo esto en vista de lo que ha sucedido con esta revelación del periódico norteamericano estadounidense The New York Times, que ha dicho que funcionarios de la administración de Donald Trump se reunieron secretamente con militares venezolanos sediciosos o que querían un derrocamiento por la fuerza del presidente Nicolás Maduro, pero que Estados Unidos en definitiva decidió no actuar. Aunque Trump ha sido duramente crítico con el régimen de Maduro, régimen de izquierda, de implantación del socialismo bolivariano, como asegura Maduro, mientras que Venezuela se precipita cada vez hacia una grave crisis económica y humanitaria. Se señala por The New York Times que la Casa Blanca se negó a proporcionar respuestas detalladas cuando se le preguntó sobre las conversaciones, y que además insistió que hay que dialogar con todos los venezolanos que demuestren un deseo de democracia. Bueno, en vista de esta reunión es que Michelle Bachelet se le escuchó hablar de Venezuela y de Nicaragua. Y en esa alocución la expresidenta de nuestro país dijo que hay que tomar medidas, hay que abordar aquello, y que además hay que transformar estas denuncias en definitiva en hechos concretos y en una investigación determinada. El discurso del alto comisionado siempre se señala como de gran relevancia porque da inicio a los 3 periodos que sesiona el Consejo durante el año, pero cobra más importancia porque esta vez Bachelet se dirige a la comunidad internacional en su calidad de nuevo alta comisionada. El número cada vez mayor de personas que huyen de Venezuela y Nicaragua demuestra una vez más la necesidad de defender constantemente los derechos humanos, dice Bachelet. Sí, es urgente ayudar a los estados receptores a resolver los muchos desafíos que plantean dichos movimientos, pero también es fundamental abordar las razones por las cuales las personas se van. En ambos países, la Oficina, la de Derechos Humanos de Naciones Unidas, insta al Consejo de Derechos Humanos a que tome todas las medidas disponibles para abordar las graves violaciones a los derechos humanos que se han documentado en informes recientes. Bachelet agregó que en cuanto a Venezuela, se calcula que 2,3 millones de personas han huido del país el 1 de julio o hasta el 1 de julio, aproximadamente el 7% de la población total, debido en gran parte a la falta de alimentos o de acceso a medicinas críticas, atención médica, inseguridad y persecución política. Es un movimiento además que se está acelerando, dijo Bachelet. Mencionó a 4.000 venezolanos que llegaron a Ecuador cada día en la primera semana de agosto y 50.000 llegados a Colombia en un periodo de 3 semanas en julio. El movimiento transfronterizo de esta magnitud no tiene precedentes en la historia reciente de las Américas, y la vulnerabilidad de los que también se han visto afectados aumenta. Personas mayores, mujeres embarazadas, niños incluso, menores no acompañados, niños que están abandonados, que han seguido, podríamos decir, hasta la corriente migratoria que se genera en este tipo de espacios. Desde la publicación de nuestro último informe sobre Venezuela en junio, la oficina ha seguido recibiendo información sobre violaciones a los derechos sociales y económicos, como casos de muerte relacionadas con la malnutrición o enfermedades prevenibles, así como violaciones a los derechos civiles y políticos, incluidas las detenciones arbitrarias, los maltratos y las restricciones a la libertad de expresión. Sobre Venezuela, también dijo Bachelet, no ha demostrado el gobierno de Maduro apertura a medidas genuinas de rendición de cuentas por cuestiones que ha documentado, por ejemplo, en las protestas masivas del 2017, la oficina de la alta comisionada. La cantidad de personas que huyen de Nicaragua, además, dijo Bachelet, también sigue aumentando exponencialmente como resultado de la crisis en curso en el país, incluido el deterioro de los derechos humanos. Así entonces las cosas, es que Bachelet ha asegurado que lo más importante es que se tomen las medidas respectivas, pero ha puesto un punto y ha salido a hacer comentarios sobre la situación venezolana y de Nicaragua, cuestión que hasta mismo acá el oficialismo le exigía al momento de estar hasta discutiendo sus sueldos, si era o no factible que ella dejara de percibir el sueldo como exmandataria porque tenía un cargo internacional. Se ha aclarado desde Naciones Unidas que más bien lo que se entrega como monumento a Bachelet son su capacidad logística, viajes, viáticos, pero no un sueldo como así. Ella está trabajando en una calidad ad honorem y por lo mismo tiene todo el derecho a recibir el sueldo de exmandataria, que en todo caso lo reciben todos los exmandatarios de nuestro país, los cuales principalmente son destinados a una fundación, en este caso también la de Bachelet, Horizonte Profundo, para manifestar o tratar de explicitar su legado político después de 2 mandatos ante nuestra nación. 1 de la tarde, 24 minutos.
Radio FTC. Actualidad, opinión, información. Bueno, yo les comento que ya se empiezan a desarrollar también las actividades de fiscalización por las fiestas patrias. Hay distintos llamados que hace la autoridad en el propio autocuidado. Por ejemplo, una de las cifras que más está preocupando a las autoridades, más que la salida masiva de vehículos desde la región metropolitana, es la cantidad de peatones que ponen en riesgo su vida producto de la ingesta de alcohol. Así que ahí hay una situación bien compleja. Pero además ya se iniciaron las masivas fiscalizaciones de buses por fiestas patrias. Fue el subsecretario de Transporte, José Luis Domínguez, y la jefa del programa de fiscalización, Paula Flores, que lanzaron una campaña de controles a buses interurbanos y rurales en los terminales ubicados en la comuna Estación Central, pero también se señaló que se va a colocar fiscalizadores en todos los lugares donde haya una alta concurrencia de personas a abordar servicios de buses interurbanos. Ojalá usted también tome la decisión y no por llegar o tratar de llegar más temprano a su lugar de destino utiliza servicios piratas o servicios que no están regulados formalmente. Ojo con aquello. Se inició las fiscalizaciones, también va a haber fiscalizaciones a carne y alimentos. También se señala las fiscalizaciones a el diseño y la implementación de las medidas de seguridad en las fondas. Recordemos, dos de las principales fondas en nuestra región metropolitana, la del Parque O'Higgins y la del Parque Padre Hurtado de la zona oriente. También hay en Colina, en Melipilla y en otros lugares de la región metropolitana. Maipú también va a tener fondas propias y cada comuna se prepara para aquello en todas las regiones del país, principalmente en las capitales regionales, así que estaremos viendo qué pasa con aquello. Pero ojo con la fiscalización. El principal fiscalizador, dicen las autoridades, es usted, que va a hacer uso de servicios de transporte, de alimentación, y por lo tanto, si tiene alguna denuncia, ponerse en contacto con las autoridades respectivas. 1:00 p.m, 26 minutos. FTC Noticias. Actualidad, opinión, información. Bueno, y en el mundo deportivo, para ir ya cerrando esta edición, hay novedades que no tienen nada que ver con el deporte, podríamos decir. Salvo ayer, por ejemplo, que Novak Djokovic se coronó como nuevamente campeón del US Open en el tenis internacional, que estamos pendientes de la llegada o no a Maradona a un recinto bien complejo del fútbol mexicano, porque son los Dorados de Sinaloa, un equipo de fútbol en una zona golpeada por los carteles del narcotráfico. Veremos qué pasa con aquello. Pero, por ejemplo, en Corea del Sur, en definitiva, el seleccionado Diego Valdés tuvo que reaccionar ante las innumerables críticas en redes sociales que vivió una, para él, denominada broma. Él hizo un gesto tan conocido para nosotros como el de los ojos rasgados. Pero ¿qué es lo que pasa? Hizo ese gesto en Corea, donde el 99,9% de la población tiene esa condición, podríamos decir. Entonces, evidentemente, el gesto que se hace en esta foto tomada por un hincha en Corea del Sur sencillamente prendió las alarmas, las acusaciones de racismo, y la imagen llegó a los medios coreanos, que criticaron esta acción del jugador del Morelia. En Instagram fue toda esta situación. Bueno, en relación a la fotografía que está en redes sociales, nunca fue mi intención y pido las disculpas correspondientes si alguien se sintió ofendido con la situación, dijo Valdés, que además tuvo que escribir en inglés sus disculpas para que la entendiera todo el mundo. Mientras que acá en nuestro país, la Asociación Nacional de Fútbol Profesional ha indicado que Colo-Colo queda sin poder jugar 2 partidos del campeonato nacional, los próximos 2 partidos como local, con público. El Club Albo fue notificado durante este lunes de la sanción que deberá cumplir luego de los problemas de seguridad que se produjeron en el compromiso ante Universidad de Chile. El Tribunal de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional notificó al Club Albo de la sanción para poder cumplir las faltas a la seguridad y a la planificación que ocurrieron por los incidentes del último Superclásico del 25 de agosto pasado. Tras la deliberación de la entidad disciplinaria del fútbol chileno, el cuadro colocolino tendrá que jugar 2 partidos sin públicos, los que deberá cumplir en sus próximos 2 compromisos como local en el torneo, frente a Antofagasta el 23 de septiembre y ante Unión Española el próximo 7 de octubre. Además, va a tener que pagar una multa que asciende a las 90 unidades de fomento, y considera que Colo-Colo no cumplió a cabalidad todas las medidas que le fueron impuestas por la autoridad. Esto es, dado el informe de Carabineros tenido a la vista, que Colo-Colo no logró desacreditar del todo, tanto en su defensa escrita como en la audiencia celebrada el 4 de septiembre. Se considera que, si bien es cierto que muchas y la gran mayoría de las medidas que le fueron impuestas por la autoridad sí fueron cumplidas, existen algunas de ellas que el club no logró desacreditar, como fue la presencia de hinchas dentro del estadio,
antes de la hora de apertura de las puertas y la falta de rigurosidad en el control de accesos a algunos sectores del estadio, entre otras irregularidades. Sancionado Colo-Colo sin público ante Antofagasta el 23 de septiembre, cuando vuelva al torneo tras su primer partido con Palmeiras, y ante la Unión Española el próximo 7 de octubre, 2 fechas que pueden ser claves para el destino del club albo, pensando en el bicampeonato, cuestión que para muchos sencillamente está muy lejos, más encima con estas sanciones disciplinarias a Colo-Colo. 1:30 p.m. Resumen en FTC Noticias. La Superintendencia del Medio Ambiente formuló cargos ahora contra Gasmar, la empresa importadora de gas licuado, por el mal uso de sus procedimientos, mientras que la ministra Schmidt visitó la bahía de Quintero. Los expertos de la Organización Mundial de la Salud también están en la zona. La moneda vive su momento más crítico, la desaprobación es la más alta que el respaldo. La crisis de Quintero y los derechos humanos nublan el horizonte del segundo mandato del presidente Piñera. El cobre inició con pérdida la semana en la Bolsa de Metales de Londres. Hubo un retroceso de 0,72% que pone en la alerta el precio mensual del metal rojo. La expresidenta Bachelet pidió abordar medidas urgentes por las violaciones a los derechos humanos en Venezuela y Nicaragua. Hoy abrió la Asamblea General de Naciones Unidas. Los dueños de imprentas y los tipógrafos en picada en contra de la obligación de la boleta electrónica para honorarios como quiere el gobierno. Asegura que se pueden perder hasta 1.000 puestos de trabajo. Y Colo-Colo fue sancionado por 2 partidos sin público por los desórdenes del Superclásico. Ante Antofagasta y Unión no habrá asistentes al Monumental. Y en Corea del Sur el seleccionado Diego Valdés tuvo que pedir disculpas por una denominada broma racista en redes sociales. El tiempo en FTC. Se lo decíamos, hay buen tiempo en gran parte del territorio nacional. Nos vamos por la zona norte. Hay cielos absolutamente despejados para Calama. Solamente el anuncio de vientos por la tarde que pueden llegar hasta unos 60 kilómetros por hora. Ya se cumple la máxima en la precordillera nortina. Mientras que en Antofagasta también están llegando a la máxima. Ahora hay 16 grados con cielos despejados en todo el litoral. Sol brilla en la portada para los que están disfrutando el norte de nuestro país. Un gran saludo a toda la división norte de Codelco, a los trabajadores de Chucky, Radomiro Tomic, Ministro Ales, también de Gaby. Nos vamos hasta la división central, ahí en la división andina, en la precordillera de San Felipe de los Andes, hay 30 grados a esta hora, cielos absolutamente despejados. Solamente para el miércoles comenzarán las nubes a llegar hasta esa zona. Mientras que en la costa, en la división Ventanas, un gran saludo a todos los trabajadores de la refinería, de la fundación ahí. Hay cielos con 17 grados a esta hora, despejados. Para mañana va a haber algo más de nubosidad en la costa de Valparaíso. ¿Y qué pasa por la región de O'Higgins? Les decimos que hay cielos absolutamente despejados. Ya brilla el sol con 26 grados en Rancagua y en Machalí. Un gran saludo a todos nuestros trabajadores de la división Teniente. Santiago a esta hora tiene 24 grados con 4 décimas, 22% la sensación térmica y hay una humedad del 27%. Para mañana la capital se presenta además con cielos con 23 de máxima, cielos despejados hasta el miércoles al menos, donde existiría la posibilidad de algunos chubascos, dicen, pero habrá que verlo, como Santo Tomás, ver para creer. Bueno, nos vamos, nos retiramos. Cristian Quesada en los mandos técnicos, María Antonio Guzmán en la edición y en la locución de estas noticias. Nosotros seguimos contactados con la mejor música del mundo, también con las noticias de la minería, de los trabajadores, en una nueva edición de FTC Noticias. Que tenga una gran jornada de día lunes 10 de septiembre. Fue FTC Noticias a través de Radio FTC. 1:33 p.m.